La tarde se deslizaba entre sombras y lluvia. El cielo parecía llorar junto con ellos, como si el mundo entero compartiera su pena. Las gotas golpeaban con fuerza los vidrios del pequeño apartamento donde Carlos y Laura habían construido su vida, durante 4 años, y donde ahora todo parecía desmoronarse. El sonido del agua se mezclaba con un silencio tan denso que cortaba el aire. Sobre la mesa, 2 tazas de café se enfriaban lentamente, testigos mudos de una guerra que ninguno de los dos se atrevía a comenzar. Cada sorbo no dado, cada palabra no dicha, pesaba como un secreto. Laura bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de su esposo. Sus dedos temblaban mientras giraban una y otra vez el anillo de matrimonio, ese símbolo que antes brillaba con promesas y ahora parecía un recordatorio del dolor. Carlos la observaba, inmóvil, con una mezcla de amor, miedo y una amarga certeza. Sabía que algo dentro de ella había cambiado. Lo sentía desde hacía días, como una grieta invisible que crecía sin remedio. De pronto, Laura respiró hondo, y con la voz quebrada que apenas sostenía su propio peso, rompió el silencio que los estaba asfixiando. Carlos, dijo, y su nombre sonó como una despedida, ya no puedo más. Esa frase cayó entre ellos como un trueno, helando todo a su alrededor. En un instante, la lluvia afuera pareció detenerse, y el mundo quedó suspendido entre el sonido del corazón roto de un hombre, y el eco de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Su voz se quebró, pero su mirada era la de alguien que ya había tomado una decisión. Carlos no respondió enseguida. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, como si esas palabras lo hubieran estado persiguiendo desde hacía tiempo, esperando el momento de escucharlas en voz alta. ¿Qué es lo que no puedes más, Laura? Preguntó con una calma fingida, intentando ocultar el temblor en su voz, ese temblor que nacía del miedo a perderla. Laura soltó un suspiro, y con un gesto cansado señaló el pequeño apartamento que los rodeaba. Esto, Carlos, murmuró. Esta vida. Esta lucha constante por sobrevivir. No puedo seguir así, sin saber si mañana podremos pagar la renta, o si tendremos que vender algo más solo para comer. Sus palabras eran puñales cubiertos de verdad. Carlos bajó la mirada. Tragó hondo, conteniendo la tormenta que amenazaba con romperle el alma. Había dedicado cada segundo, cada noche sin dormir, a ese proyecto tecnológico que él juraba cambiaría sus vidas. Pero ese futuro prometido nunca llegó, y Laura se había cansado de esperarlo. Laura, dijo al fin, con una serenidad que apenas sostenía, el dinero no lo es todo. Estamos juntos, ¿no? Eso es lo que de verdad importa. Lo demás, se puede construir con tiempo, con esfuerzo. Ella lo observó entonces, y en sus ojos ya no había esperanza, solo una mezcla amarga de tristeza y frustración. Una mirada que decía, sin palabras, que el amor a veces no basta cuando la vida se vuelve demasiado pesada. Eso es lo que siempre dices, Carlos, respondió Laura con la voz quebrada, pero con una firmeza que dolía. Pero el amor no paga las cuentas, ni llena la nevera. Me siento atrapada, viviendo una vida que no quiero. Carlos dio un paso hacia ella. Lentamente tomó sus manos, frías, temblorosas, como si se le escapara el último hilo que los mantenía unidos. ¿Y qué hay de nosotros? Susurró. ¿De todo lo que hemos pasado juntos? ¿De las promesas que hicimos? Laura cerró los ojos por un instante, conteniendo las lágrimas que amenazaban con delatarla. Luego apartó sus manos con suavidad, como quien se despide sin querer hacerlo. Las promesas no me dan seguridad, Carlos. Te amo, o al menos, te amaba. Pero estoy cansada de esperar milagros. Necesito estabilidad. Necesito una vida real, no sueños que nunca llegan. Él bajó la cabeza. En sus ojos se reflejaba una tristeza infinita, pero también una dignidad silenciosa, la de quien ama lo suficiente como para dejar ir. Entiendo, murmuró con voz apagada. Si eso es lo que quieres, no voy a detenerte. Laura miró a su alrededor. Cada rincón del pequeño apartamento parecía observarla, recordándole los años compartidos. La planta que compraron juntos, las fotos de viajes sencillos, el sofá gastado donde tantas veces se quedaron dormidos riendo o abrazados. Por un instante, la duda la atravesó como un rayo. Pero enseguida endureció el rostro, obligándose a ser fuerte,
como si temiera que un solo gesto de ternura bastara para derrumbar su decisión. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el sonido se mezclaba con el latido tembloroso de dos corazones que comenzaban a despedirse sin palabras. Laura comenzó a recoger sus cosas en silencio, unas prendas dobladas con prisa, documentos, su bolso. Cada movimiento era una herida abierta. Carlos no se movió, no pronunció palabra, solo la siguió con la mirada, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo. Cada paso de ella sobre el piso resonaba con un eco amargo, como si el suelo mismo llorara la despedida. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. No lo miró, pero su voz tembló, quebrándose entre el amor y la culpa. «Espero que algún día entiendas por qué tuve que hacerlo», susurró. Carlos permaneció inmóvil. No respondió. Sus ojos siguieron cada gesto de ella hasta que la vio abrir la puerta y desaparecer detrás de ella, llevándose consigo no solo una parte de su vida, sino todos los sueños que alguna vez compartieron. La puerta se cerró lentamente, y el clic del cerrojo sonó como el final de una historia, sellando para siempre un capítulo que ninguno volvería a escribir. El silencio volvió a apoderarse del apartamento, un silencio tan profundo que casi dolía respirar. Carlos se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin descanso, como si el cielo también llorara por ellos. El mundo seguía girando, indiferente a su pérdida, a su soledad. Tomó su taza de café, ahora fría, sin vida, y la sostuvo entre las manos como quien intenta aferrarse a algo que ya no existe. Algún día, susurró, apenas audible, entenderás que el valor no se mide en billetes. El reloj marcó las 7. Afuera, el último rayo de luz se desvanecía lentamente, igual que ella, igual que todo lo que alguna vez fueron. 5 años habían pasado desde aquella tarde lluviosa en que Laura cerró la puerta, llevándose con ella una parte del alma de Carlos. El tiempo había transformado muchas cosas, menos la esencia de aquel hombre que siguió creyendo en su sueño cuando todos lo daban por perdido. Ya no vivía entre paredes grises ni escuchaba el goteo de la lluvia desde una ventana rota. Ahora, cada mañana despertaba en el piso 40 de un rascacielos que dominaba el horizonte de Madrid. Frente a él, la ciudad se extendía como un océano de luces, vibrante, viva, ajena al pasado que alguna vez lo hizo temblar. El murmullo del tráfico se mezclaba con el repicar distante de las campanas de una iglesia, recordándole que incluso en medio del éxito, la vida seguía sonando igual, implacable, constante. Dentro, el aire olía a café recién hecho y a madera pulida. La oficina de Carlos Ramírez ahora CEO de Novatge Industries era el reflejo perfecto de su camino, sobria, elegante, imponente, pero con pequeñas huellas de humildad escondidas entre los detalles. Sobre el escritorio reposaban trofeos, reconocimientos y contratos millonarios. Pero entre todo ese brillo, había un solo objeto que realmente le importaba: una vieja fotografía de aquel pequeño apartamento donde todo comenzó. No la conservaba como recuerdo de miseria, sino como símbolo del punto de partida, de la lucha que lo forjó. Esa mañana, un grupo de periodistas esperaba en el salón de conferencias. Afuera, el mundo lo aclamaba como un visionario. Pero por dentro, en el fondo más silencioso de su alma, aún resonaba el eco de una voz que alguna vez le dijo: el amor no paga las cuentas, . La empresa de Carlos acababa de alcanzar una valoración de $500 millones. El éxito que un día soñó en silencio ahora brillaba ante los ojos del mundo. Las cámaras, los flashes, los micrófonos, todos apuntaban hacia él. Cuando entró al salón de conferencias, vestido con un traje oscuro impecable y una serenidad que imponía respeto, los periodistas se pusieron de pie. Su presencia no necesitaba ostentación, emanaba la fuerza tranquila de quien ha caído, se ha levantado y ha aprendido a caminar entre ruinas sin perder la fe. Señor Ramírez, dijo una periodista de cabello corto y mirada inquisitiva, hace 5 años usted era un completo desconocido. Hoy lidera una de las compañías tecnológicas más prometedoras de Europa. ¿Cuál fue el secreto? Carlos sonrió apenas. Tomó el micrófono con calma y miró a la audiencia, como si buscara en los rostros de los demás el eco de su propio pasado. No hay ningún secreto, respondió con voz firme, cargada de experiencia. Solo trabajo duro, fe, y la capacidad de levantarse incluso cuando todo parece perdido. Un murmullo de aprobación recorrió la sala.
Algunos asentían, otros tomaban notas con rapidez. Entonces, una segunda voz se alzó desde el fondo. Pero, señor Ramírez, preguntó un periodista, hay quienes dicen que su historia comenzó después de una gran pérdida personal. ¿Fue eso lo que realmente lo impulsó? El silencio cayó sobre la sala. Carlos bajó la mirada, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Durante unos segundos, su mente viajó lejos, al eco de una tarde lluviosa, al sonido de una puerta cerrándose y al último temblor de la voz de Laura. Sus ojos se perdieron en el reflejo de la ventana, y por un instante, el hombre exitoso que todos veían desapareció, dejando al descubierto al soñador que una vez lo perdió todo para aprender el verdadero valor de seguir adelante. No había resentimiento en su rostro, solo una melancolía serena, esa que deja el tiempo cuando las heridas ya no duelen, pero tampoco se olvidan. Carlos sostuvo el micrófono unos segundos más y finalmente habló, con una voz tranquila pero cargada de verdad. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Cuando tocas fondo, descubres lo que realmente importa. El dinero, los logros, los títulos, son solo consecuencias. Lo importante es no rendirse. Sus palabras se deslizaron por la sala como una corriente silenciosa. Nadie se atrevió a interrumpir. Los periodistas escribían frenéticamente, pero Carlos ya no hablaba para ellos, hablaba para su propio pasado, como si por fin se permitiera soltar aquello que había guardado durante años. Cuando la entrevista terminó, subió al último piso del edificio. La gran terraza se abría frente a él como un refugio suspendido sobre la ciudad. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y violetas, y poco a poco las luces de Madrid comenzaban a encenderse, una a una, como estrellas urbanas anunciando el fin del día. Carlos se apoyó en la barandilla de cristal, observando el horizonte. El viento movía su corbata suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, una paz que no recordaba haber sentido desde aquella tarde de lluvia. A su lado, su asistente se acercó con paso firme y una carpeta en la mano. Señor Ramírez, dijo con tono profesional, los inversionistas de Silicon Valley confirmaron la reunión para la próxima semana. Carlos asintió sin apartar la vista del cielo que ardía en tonos dorados. Perfecto, respondió con voz baja, serena, mientras el reflejo del sol poniente iluminaba sus ojos. En ese instante, comprendió que había alcanzado todo lo que alguna vez soñó, pero también que nada de eso se comparaba con el valor de haber aprendido a levantarse solo entre la lluvia. Todo comenzó con una idea pequeña, murmuró Carlos, mirando el horizonte con una media sonrisa. Y ahora esa idea tiene vida propia. Su asistente asintió con una sonrisa respetuosa y se retiró en silencio, dejándolo solo con sus pensamientos. Carlos deslizó la mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño colgante dorado. En él, brillaba débilmente un anillo, el anillo de matrimonio que Laura había dejado sobre la mesa el día que decidió marcharse. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, observándolo con calma. Ya no había dolor en su mirada, ni rencor, solo una profunda gratitud silenciosa. Ese anillo no era un recuerdo de pérdida, sino el símbolo del inicio, del fuego que lo empujó a convertirse en quien era. Lo guardó de nuevo con cuidado, como quien protege un secreto sagrado. El sol se despidió tras los edificios, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una tras otra, hasta que Madrid se transformó en un mar de destellos dorados. Carlos respiró hondo, sintiendo la serenidad de quien ha llegado lejos, no por vanidad, sino por haber cumplido una promesa que solo él conocía. Había demostrado, sin una sola palabra, que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de construir cuando todo parece perdido. Esa noche, el reloj marcaba las 9 cuando Carlos cruzó las puertas del restaurante más elegante de Madrid. El lugar respiraba lujo en cada detalle, manteles blancos impecables, copas de cristal que reflejaban la luz cálida de las lámparas doradas, camareros que se movían con la precisión de un ballet invisible, y una música de piano que flotaba en el aire como un susurro. Carlos no solía frecuentar ese tipo de sitios, pero esa noche, algo lo había llevado hasta allí. Había una calma extraña en su pecho, una sensación de que el destino estaba a punto de cerrar un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Carlos siempre había preferido la calma de su hogar o las reuniones de trabajo lejos del ruido y las miradas curiosas. Pero esa noche, un compromiso con un socio extranjero lo había llevado hasta aquel restaurante donde todo brillaba, donde cada detalle parecía calculado para impresionar.
Lo que él no sabía era que el destino, silencioso y paciente, había preparado algo más que una cena de negocios. Mientras el camarero lo conducía hacia su mesa, una voz detrás de él lo detuvo. ¿Carlos? Dijo una voz femenina, temblorosa, pero inconfundible. Carlos se giró lentamente, como si temiera que su mente le jugara una mala pasada. Y allí estaba ella. Laura. 5 años habían pasado, pero su rostro seguía grabado en su memoria como si el tiempo no hubiera transcurrido. Ella estaba más delgada, su cabello recogido en un moño elegante, vestida con un traje sobrio que intentaba proyectar firmeza, aunque sus ojos contaban otra historia. En ellos había sorpresa, un dejo de culpa y una nostalgia tan intensa que el aire pareció detenerse entre ambos. Durante unos segundos, el mundo desapareció. Solo quedaron ellos, de pie, frente a frente, como si todo el tiempo que habían pasado separados se hubiera condensado en ese instante. Laura fue la primera en romper el silencio. Ha pasado tiempo, dijo con una sonrisa leve, casi frágil. Carlos asintió, mirándola con una calma que escondía un torbellino de emociones. Sí, demasiado, respondió ella, bajando la mirada antes de alzarla de nuevo, con un brillo incierto en los ojos. Te ves diferente. Carlos sonrió con suavidad, una sonrisa que mezclaba sorpresa, ternura y un poco de ironía. Supongo que el tiempo hace su trabajo, dijo con voz serena, aunque por dentro sentía que el corazón le latía como aquella tarde gris en que la vio marcharse. Supongo que los años cambian a todos, dijo Carlos con una sonrisa tranquila. Laura asintió, y sin esperar invitación, se acercó a su mesa. El camarero, percibiendo la tensión invisible entre ambos, se retiró con discreción. Laura tomó asiento frente a él. Su voz intentó sonar casual, pero el temblor en sus palabras la traicionó. Escuché lo de tu empresa, murmuró. No tenía idea de que te fuera tan bien. Carlos la observó con una calma contenida. En su mirada había algo difícil de definir, una mezcla de compasión, distancia y ese respeto silencioso que solo deja el amor cuando ha aprendido a no doler. Sí, respondió con serenidad. Ha sido un viaje largo, complicado, pero valió la pena. Laura giró la copa de agua entre sus manos, evitando su mirada. Recuerdo cuando hablabas de ese proyecto tuyo, dijo con un hilo de voz. Yo, no creí que fuera posible. Pensé que solo eran sueños. Carlos asintió despacio, sin rastro de reproche. Eran sueños, respondió con calma. Pero a veces, los sueños solo necesitan tiempo, no aprobación. Sus palabras flotaron entre ellos como una herida que volvía a abrirse. El silencio los envolvió por un instante, y solo el sonido suave del piano llenó el espacio entre ambos. Laura suspiró, bajando la mirada. No te imaginas cuántas veces he pensado en esa noche, dijo con voz temblorosa, en cómo salí por esa puerta sin mirar atrás. Carlos la observó con una serenidad que dolía. Tomó un sorbo de vino sin apartar la vista de ella, con la expresión de quien ya ha perdonado, pero jamás ha olvidado. Todos tomamos decisiones, Laura, dijo Carlos con voz baja, firme, pero cargada de un cansancio que no se veía, solo se sentía. Algunas nos enseñan lo que queremos, y otras nos muestran lo que perdimos. Laura levantó la mirada, y en sus ojos brillaban lágrimas que luchaban por no caer. No me fui porque no te amara, susurró. Me fui porque tenía miedo. Miedo de no tener futuro, de no ver resultados, de que el amor no fuera suficiente. Carlos apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, observándola con una calma que escondía mil emociones. Y tenías razón, respondió suavemente. El amor no basta si uno no cree en el otro. Pero, el destino tiene un sentido del humor curioso, ¿no crees? A veces te da lo que querías, cuando ya es demasiado tarde para disfrutarlo juntos. El silencio se apoderó del espacio entre ellos. Solo el tenue murmullo del restaurante y la melodía del piano rompían la quietud. Laura asintió lentamente, mientras las lágrimas rodaban por su rostro sin que ya intentara detenerlas. ¿Tienes a alguien?, preguntó, forzando una sonrisa que se quebró antes de nacer. Carlos negó levemente. No, no he tenido tiempo para eso. Mi vida, mi trabajo, han estado llenos, pero no completos. Laura quiso decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta.
Había tanto que quería confesar, y tan poco tiempo para hacerlo. Carlos entonces se levantó despacio, con esa elegancia tranquila de quien ya ha hecho las paces con su pasado. Sacó la billetera, dejó un par de billetes sobre la mesa y la miró una última vez, con una ternura que dolía más que cualquier reproche. «Cuídate, Laura», dijo en voz baja, casi como un suspiro. Y en ese instante, la distancia entre ellos volvió a ser infinita, como si el universo les recordara que algunas historias no terminan con odio, sino con un adiós demasiado tardío. «Espero que hayas encontrado lo que buscabas», dijo él con serenidad, cada palabra marcada por una mezcla de cierre y melancolía. Sin esperar respuesta, Carlos se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Su silueta, erguida y firme, avanzaba entre las luces doradas del restaurante mientras Laura lo seguía con la mirada, inmóvil, con el corazón hecho un nudo entre el **arrepentimiento y la admiración **. A través del gran ventanal, lo vio detenerse frente al auto negro que lo esperaba. El chófer bajó de inmediato, abrió la puerta con respeto, y Carlos subió sin mirar atrás. En segundos, el coche se perdió entre el brillo fugaz de las luces de Madrid, dejando tras de sí solo un eco de lo que alguna vez fueron. Laura quedó allí, sola, frente a la mesa donde el pasado acababa de firmar su último capítulo. La copa de agua seguía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido junto a ella. Miró su reflejo en el cristal, y vio algo que no esperaba, a la mujer que, 5 años atrás, dejó escapar al hombre que creyó pobre sin imaginar que él se convertiría en alguien mucho más rico de lo que el dinero podría comprar. Rico en fuerza. Rico en dignidad. Rico en aquello que ella nunca supo valorar, hasta que ya era demasiado tarde,